Ok, un abrazo donde estén y a la hora que sea. Mi nombre es Jazz y hoy les traigo el resumen de la película de Netflix llamada In the Tall Grass, o por su traducción en español, En la hierba alta. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Film basado en la novela escrita por Stephen King, creador de It el payaso, y su hijo Joe Hill. Los voy a llenar de spoilers por si quieren ir a ver la película primero, así que comencemos. Y esto se va a controlar. Ok, nuestra historia comienza con dos hermanos, Becky y Cal, manejando por una de esas calles sin fin en Gringolandia. Apenas empezar vemos que Becky está hermosamente embarazada y al ver a su hermano devorar una cangreburger se le marea el estómago. Le entran náuseas y paran para que vomite a un costado de la calle frente a una iglesia y un campo lleno de hierba muy pero muy alta. No mames, qué asco. Aquí tienen una pequeña conversación y al parecer se dirigen a San Diego. Becky se ve claramente preocupada al mirar su barriguita y a su baby y le dice a Cal que deberían de volver, pero su hermano la convence de continuar el viaje. Cuando están a punto de irse, Becky escucha el grito de un niño pidiendo ayuda desde dentro de la hierba alta. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace un niño tan metido en la hierba a estas horas del día? No preguntes, solo gózalo. En esto Cal se va a parquear el carro al otro lado de la calle donde está la iglesia y Becky le pregunta al niño que si la escucha. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Y él le dice que tiene días allí sin encontrar la salida, pero cosa rara, se escucha la voz de una mujer que le dice: Tobin, cállate, no llames. Aparentemente la voz de Tobin está súper cerca, pero cuando Cal le pregunta que si ve la calle, él le dice que no puede, a lo que Cal procede a entrar en la hierba alta para ayudarle como todo un macho. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Llevo el iPhone sin funda, no te digo más. Acto seguido, Becky entra tras él, pero unos segundos después pierde el rastro. Mientras Cal va caminando se para sobre un poco de mierda. Nada, es barro, pero sí parece mierda. Ahora vemos a Cal llamando al niño preguntándole que dónde se encuentra, y al mismo tiempo se da cuenta que ha perdido a Becky de vista. Ella le grita diciéndole que siente que algo anda mal y que es mejor volver al carro y pedir ayuda, a lo que su hermano le dice que está bien, que siga hablando para seguir su voz. Becky, para guiar a su hermano, empieza a cantar. Pero se detiene de pronto y le dice que deje de jugar, que no es divertido, y vemos como Cal escucha a Becky a su derecha y a su izquierda, lo que lo desconcierta. Becky le dice que deje de moverse y ya harta le dice que brinquen al mismo tiempo con sus manos hacia el cielo para ver dónde están, y se ven súper cerca. El problema es que la segunda vez que brincan están extremadamente lejos y ni siquiera se han movido una sola vez. Becky cae al suelo desconcertada sosteniendo su barriguita. Cal, al percatarse que algo muy extraño está pasando, sale desesperado corriendo buscando a su hermana y vuelve a caer en la mierda, pero esta vez con toda la careta. Y ve que hay un perrito muerto con un collar que dice Freddy. Pobre Freddy. Pobrecito. Cae la tarde y Becky se tira al suelo a descansar mientras Cal la sigue buscando como loco, y cuando la voz de Cal se acerca y parece que están a punto de reencontrarse, ¡boom!, que se aparece el dueño de Annabelle. ¡Ay, tengo miedo! A lo que Becky se muestra a la defensiva. Él le dice que su nombre es Ross, es el papá de Tobin y anda buscándolos ya que desapareció junto a su esposa. Becky le dice a Cal que está bien y sigue a Ross, tratando de buscar a su hermano. Ahora sí llegó la noche y Cal, desesperado, se tira al suelo. Mientras lloraba le aparece Tobin con un cuervo muerto, bien raro el chamaco. Cal le pregunta a Tobin que si él los metió en la hierba alta al propio, y él, después de darle una mirada un poco macabra, le dice que no, que él y sus padres, al igual que ellos, escucharon una voz que venía de la hierba alta, la voz de un hombre. Todo esto mientras entierra a un cuervo, explicándole que la hierba no mueve lo que está muerto. Toby menciona que Becky pronto morirá, que una roca se lo dijo, ya que la roca te ayuda a entender la hierba. Toby menciona que Becky pronto morirá, que una roca se lo dijo y que la roca te ayuda a entender la hierba. La hierba lo sabe todo, inclusive dónde está Becky. Ross y Becky, por otra parte, tienen una pequeña conversación donde nos damos cuenta que el padre del niño que trae Becky en su panchita no está en la foto, o sea, no se hará cargo, o sea, una mamá lochona, o sea, un padre irresponsable. Sí, exacto, igual que tu ex. ¡Desgraciado! Mientras esta conversación sucede, Ross se adentra un poco más en la hierba y se pierde de vista.
Becky lo llama un par de veces y al no escuchar respuesta empieza desesperada a llamar a Cal de nuevo, pero una mujer aparece de la nada. ¡Tengo miedo! Mientras tanto, Cal va corriendo detrás de Tobin, que lo está llevando donde está la piedra, y de hecho es una piedra gigante, enorme. El Tobin nada más tocar la piedra, se le paran los pelos y queda todo extasiado. Cuando Cal se acerca a la piedra, se pone una música bien tribal, y al estar a punto de tocarla, escucha a Becky pegar unos alaridos, gritando que se alejen de ella. Becky. Es muy tarde. ¡Esto es horrible! Mientras Tobin le dice que lo siente mucho y que ya es demasiado tarde. Cal, preocupado, corre metiéndose en la hierba una vez más en busca de su hermana. Ok, ahora vemos manejando a un papucho de pelo largo y ojitos claros que anda con una foto de Becky y Cal preguntando por ellos en una gasolinera, pero no recibe respuesta. Llega al parqueo de la iglesia donde Cal había dejado el carro y ve que está lleno de polvo como si tuviera meses de estar ahí. Entra a la iglesia y ve que hay un cuarto de puerta cerrada en el altar. Sin pensarlo mucho, nuestro muchachón se mete en la hierba en busca de nuestros amigos. Va dejando marcas en la hierba, pero estas vuelven a la normalidad. Le llega la noche y se detiene en el paso mientras mira la foto de Becky. En eso se le aparece Tobin y le dice que están conectados y que se conocen, que sabe que se llama Travis y que está buscando a Becky. Travis le dice que lo lleve donde está Becky. Toby le lleva a donde ella, pero Becky está muerta. El campo no mueve las cosas muertas. Así es fácil encontrarlas. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Me duele! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Tobin le dice que el terreno no mueve lo que está muerto y desaparece. Pasan las horas, Travis despierta al lado de Becky y muy triste le quita un collar. Travis camina y camina buscando una salida y escucha voces, a lo que empieza a gritar por ayuda. ¡Tobin! ¡Tobin, eres tú! Pero esta vez a quienes vemos fuera de la hierba es a Tobin, ahora limpiecito y con su familia, inclusive con el Firulais, sí, el perro que Cal había encontrado muerto pero ahora está vivo y coleando. Tobin escucha a Travis gritar su nombre desde la hierba, preguntándole que si ya no lo recuerda. En eso el Firulais se adentra ladrando al matorral, seguido por Toby y sus padres. Travis al escuchar a Tobin le dice que si está fuera de la hierba que no entre, pero ya era demasiado tarde, todos adentro, perdidos y separados. Vemos a Ross ahora encontrar la piedra y vamos de nuevo. Después de Travis encontrar a Becky muerta, gritar por ayuda y hacer que Tobin y su familia, incluido el Firulais, entraran al mundo de la hierba, ahora tenemos a Becky y a Cal una vez más escuchando a Tobin gritando por ayuda, con lo cual al parecer nos deja muy claro que hay un tipo de loop temporal que hace que todo se repita. ¡No puede ser! Vemos a Travis caminando casi sin vida, escuchar a Becky cantar las canciones calenturras. Y les grita que él también está atrapado en la hierba y que había venido a buscarla. Ellos extrañados le preguntan que cómo llegó antes que ellos. Travis dice que lo importante es que están bien y que todos están juntos ahora. Al mismo tiempo, Travis escucha a Tobin gritar que alguien mató al Firulais. ¡Otra vez! Pero Travis recuerda lo que el primer Tobin le había dicho, que la tierra no mueve las cosas muertas, así que le dice que se quede junto a Firulais sin moverse. Le dice a Becky y a Cal que sigan la voz de Tobin y que esta vez sí funcionará. Al llegar, Tobin le pregunta que si él es Travis, dejando muy claro que él es el Tobin que acaba de entrar en la hierba y no el que conoció en un principio. Y ahora sí, el momento de la verdad. Tenemos un reencuentro por primera vez entre Tobin, Travis, Becky y Cal. ¡Becky! ¡Gracias a Dios! ¡Oh, Dios! Tranquila. Becky les dice que es mejor que muevan todos el trasero porque siente que alguien nos está mirando. Travis sube a Tobin en sus hombros, este ve un edificio, no la iglesia, pero un edificio. Se ponen en marcha y durante el recorrido, Travis explica que ellos no se fueron hace 2 días como creen, más como 2 meses. Lo llamaron loco por intentar buscarlos y que nadie más vino por ellos, a lo que Becky responde, tú sí viniste. Becky tiene unas contracciones y le dice que no es nada, que la puede sentir en su panchita y que la baby se llamará Ginny, a lo que Travis sonríe. Pero en eso reciben un llamado de una mujer gritando que se quede con Travis o si no seguirán cometiendo el mismo error una y otra vez. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? Hola, ¿qué está pasando?
Siguen su camino hacia el edificio y vemos como nuestra hermosa embarazada derrama una gota de sangre que viene de donde proviene el elixir de la vida eterna, del por qué cayó Troya, de la razón por la que no olvido a mi ex, su entrepierna pues. Y al tocar una gota del suelo, Becky empieza a tener alucinaciones con gente extraña con máscaras de pasto. Se aparece Ross, el padre de Tobin, le hace los primeros auxilios y la salva. No te preocupes por tu madre, la vamos a encontrar y vamos a estar bien. Todos vamos a estar bien, dice Ross con una sonrisa en el rostro. También menciona que logró llegar a la calle, pero no se iba a ir sin su familia, que sabe el camino y los puede guiar. Sospechoso, ¿no les parece? Llegan a la piedra guiados por Ross, menciona que nada se compara a ella y que seguramente está ahí mucho antes de la conquista o incluso de los glaciares. Becky, con un claro dolor por las contracciones, le dice a Ross que no están ahí para un hijo de tour turístico y que se suponía que les mostraría el camino de vuelta a la calle, a lo que él responde que eso fue lo que hizo, que le peguen un pipazo a la piedra, que pongan las manos sobre la piedra y entenderán. Mientras Ross la toca y se le paran hasta los pelos del Cal, ni lento ni perezoso está a punto de tocar la piedra, pero aparece una doñita y le dice que no lo haga. Y sí, adivinaste, la mamá de Tobin agarra a Tobin, pero está un poco rara. Le dice a Ross que no se acerque, que recuerda muy bien cómo había intentado lastimarla, y ahora enfoca su mirada en Becky, y asustada cuenta cómo la había visto sin vida antes. Becky, Travis y Cal solo observan la escena, pero Becky tiene de nuevo contracciones y las alucinaciones vuelven. Esta vez puede ver a Ross en medio de la hierba con cara de maleante y les dice: perros, nos vamos. Ross, al ver la situación, se pone un poco maniático religioso y les dice como nada de esto es casualidad, que las familias fueron reunidas ahí por una razón mayor y para arreglar sus problemas, que si tan solo se dieran la oportunidad de tener sus dedos sobre la piedra, sentirían la redención. Pero las cosas se calientan. Travis le dice que deje ir a Tobin y a su esposa, que no tiene la ventaja, a lo que Ross sonríe, diciendo que no usó la fuerza desde un principio por el simple hecho de que querría que tocaran la piedra por voluntad propia. Pero si nos tenemos que armar a los vergazos, nos armamos a los vergazos. Ross se pone a hablar con la piedra y Travis lo agarra distraído, pero el maniático le pega su pichazo en toda la careta y le desmonta un brazo. No quieren. Becky le pide a su hermano que le ayude, pero ese se queda congelado del miedo. A mí se me hace que eres marido. Tobin y su mamá intentan huir, pero esta última es alcanzada por Ross, quien enfrente de su hijo le dice que no se preocupe, que es solo carne y que la carne es hierba, y le hace una fatality explotándole la cabeza con las propias manos el muy animal. Tobin grita desesperado ante tal escena, y todos huyen de este loco. Mientras corren, se topan una vez más al Firulais vivito y coleando, que los guía al edificio que habían visto anteriormente. Una vez adentro, Cal le ayuda a Travis a montar su brazo de vuelta. Becky aún está molesta porque su hermano no hizo nada para ayudar a Travis. Menciona que no supo qué hacer, mientras Travis le dice que gracias por nada. Y Cal, enojado, empieza a reclamar que el culpable de todo esto es Travis, el cual quiso abortar al bebé. Becky le responde que no necesita que se metan sus decisiones y está cansada de que la sobreproteja. Travis a su vez dice que siempre le ha caído mal aún antes del embarazo, y la verdadera razón es porque Cal se quiere coger a su hermana. Empiezan a pelear, pero se escucha como Ross intenta abrir la puerta, así que corren a la terraza y bloquean la entrada. Ahí Cal y Travis observan desde arriba como el Firulais pasa a través de un poco de hierba y desaparece. Este posa su pie en un pedazo de metal para tener mejor visión, y miran al Firulais aparecer en la calle principal frente a la iglesia. Deciden probar si funcionará, pero Travis resbala y Cal lo sostiene de su camisa, pero el muy asqueroso decide soltarlo y Travis cae. Tobin había visto toda la acción. Ross ya estaba llegando por ellos. Corren y salen del edificio, mientras Becky grita por Travis, que por qué no está ahí. Él le dice que es su hermano y que le ordena que se olvide de ese imbécil. Becky entiende que él le hizo algo. Cal le dice que la ama, y Becky solo le dice que se aleje de él, adentrándose ambos en la hierba. Cal es alcanzado por Ross, diciendo que sabe cómo tenía miedo de que Travis y Becky, después de tener al bebé, ella se olvidara de él. Este intenta huir, pero es alcanzado con facilidad. Ahora Ross le dice que logró atraparlo tan fácil porque ya sabía cuál camino iba a tomar, ya que no es la primera vez que lo asesina. Y mientras lo ahorca, vemos incontables cuerpos de Cal muertos, cada uno más antiguo que el anterior. Vemos ahora a Travis aún vivo ya que cayó sobre unos sacos. Este entra en la hierba y empieza a llamar a Becky. Ella lo escucha y le pregunta que qué le sucedió, a lo que responde que cree que su hermano la ama más de lo normal, pero que eso no importa ahora, ya que está feliz de que ella no lo haya escuchado y decidiera tener a Ginny. Esta revela que le daría en adopción y que por eso iban camino a San Diego. Travis le da aliento diciendo que saldrán de esta y que desearía tomar su mano.
Ambos intentan tocarse, pero el sucio de Ross la encontró. Forcejean y mientras el cerdo la somete, le pregunta que si quiere tocar la piedra y desnudarse ante ella mientras él entra en su cuerpo, y lo hacen bajo el cielo estrellado. La posa sobre la tierra donde habían objetos de anteriores versiones de ella y toma una tijera incrustándosela en el ojo. Ella huye de nuevo mientras tiene contracciones y es rodeada por los cara de pasto, que la elevan sobre la hierba y la llevan frente a la piedra. Ella, asustada, grita el nombre de Travis, toma su teléfono y llama al celular de Cal, hablando con su versión pasada como vimos anteriormente. ¡Quédate con él! Si no repetiremos esto por siempre. Pero las contracciones vuelven. Mientras nuestra Becky sufre, es observada por los cara de hierba y se abre un hueco en medio de ella y la piedra, donde están todas las versiones que han sido víctimas del loop temporal y que han quedado atrapadas ahí. Becky no aguanta más y se desmaya, y al despertar, aún desorientada, se toca su barriguita y ya no la tiene. Otro Cal está frente a ella y la tranquiliza dándole de beber y enseñándole a la Ginny. Ella vuelve a perder el conocimiento y al despertar, Cal la está alimentando. Ella le pregunta qué es lo que le está dando y él le responde que es solo hierba. Le sigue dando hasta terminarlo todo. Ella dice que sabe extraño. Cal en realidad era Ross y le dice que sabe a su bebé. ¡Ya está! ¡Basta! ¡Ah, basta! Travis sigue caminando por la hierba alta cuando llega a la piedra y encuentra a Becky sin su panchita. Llora y se lamenta. Tobin aparece diciendo que su papá mató al bebé. Encontró a Cal y también lo asesinó, que lo ha hecho por mucho tiempo y nunca se va a detener. Travis lo consuela diciendo que no dejará que lo lastime, pero Tobin dice que los está viendo ahora mismo. Travis se levanta y grita que si los quiere matar que venga, que no sea tan maricón. Aparece detrás suyo y lo tira al suelo mientras lo intenta ahogar en el barro. Travis se defiende con una patada, mientras Ross toma un hueso y lo estaca. Tobin, asustado, intenta huir, pero su padre lo alcanza y mientras lo obliga a tocar la piedra, este es golpeado en el otro ojo por Becky. Ahora completamente sin visión, Travis lo golpea contra la piedra y ambos caen al suelo, mientras este agarra un montón de pasto y lo asfixia. La hierba se mueve disfrutando de tanta matanza y por fin, Ross cae muerto el bastardo. Travis comprueba el pulso de Becky y la abraza explotando en llanto por su muerte. Después de esto, observa la piedra y se dirige a ella pese a las advertencias de Tobin, que si lo hace, nunca se irá, pero aún así posa su mano sobre ella. Vemos como la hierba entra en su cuerpo y le revela toda la conexión con el lugar. Este se vuelve con cara de malo hacia Tobin y le dice, sígueme. Travis lleva a Tobin de la mano a través de la hierba alta, se detiene por un segundo y le entrega el collar de Becky diciendo que él no pertenece aquí y tampoco Becky. Le pide que no deje que entren, mientras lo levanta y lo manda a un cuarto con una puerta que al ser abierta, este se encuentra en la iglesia. Tobin asustado sale de ella. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Corre y les dice que no se metan, mientras la voz del Tobin dentro de la hierba sigue pidiendo ayuda. Cal está a punto de entrar, pero Tobin le da el collar que Travis le había entregado. Y Becky al verlo le pregunta que dónde lo sacó. Él le dice que Travis se lo dio. Ella detiene a Cal y le ordena que vuelva. Le muestra el collar a Cal. Tobin les dice que les explicará todo, pero que ahora tienen que irse. Becky menciona que tiene un mal presentimiento, así que mejor se vayan. Una vez en el auto, le dice a Cal que se vayan a Topeka a una estación de policía. Él responde que eso implica devolverse en el camino, que creyó que decidió seguir, a lo que ella dice que nunca debió irse. Él le pregunta qué hay de la familia en San Diego. Ella se toca la panchita y dice que ya tiene su propia familia. Se devuelven y observamos a Travis con una sonrisa cayendo sobre la hierba. Ahora mira el resumen de Bebé Reno, la serie de la acosadora de Netflix, la última película de Godzilla X Kong y Abigail la vampira bailarina. Suscríbete si quieres que tu crush te haga caso. Nos vemos la próxima, perros.